¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Será que ustedes tienen algún par de zapatos que les quede un poco socados? O probablemente también ustedes vieron un par de zapatos que les encantó, se emocionaron, no se lo probaron muy bien y ya cuando estaban en la casa se dieron cuenta de que realmente les aprieta ese zapato y que les soca mayormente por aquí. O de repente les han regalado algunos zapatos y les queda un poco apretados, un poco socados. Pues el día de hoy vamos a ver una manera genial de agrandar esos zapatos para que nos queden muy bien. Así que sin más, comencemos. Así es, querida familia, así que el día de hoy vamos a ver este método con el cual vamos a poder arreglar pues ese par de zapatos que le está apretando a usted mucho y que ya ha dejado de ponérselos. Y además lo más importante es que es algo sumamente fácil, sumamente sencillo, que yo sé que todos lo pueden hacer en casa. Y además que verdaderamente funciona. Yo lo voy a hacer precisamente con este tenis que tengo acá, que la verdad es que andaba por ahí, me gustó, me ganó la emoción, me lo compré y justo cuando ya estaba en la casa, pues sentí que me apretaba un poquito más de la cuenta y yo voy a hacer la prueba con este que tengo aquí. Bueno, mis queridos amigos y amigas, yo ya tengo por acá pues los dos tenis, porque esto hay que hacérselo a los dos tenis o a los dos zapatos. Yo en este caso lo estoy haciendo con un par de tenis, pero usted lo puede hacer con algún otro tipo de zapatos y de la misma manera le va a funcionar. Lo que vamos a necesitar para hacer esto pues es un par de bolsas que yo las tengo por aquí. Bueno, ya que tenemos estas bolsas, lo más importante también o algo muy importante es que no deben estar rotas. Usted tiene que probarlas, bueno, inflarlas, echarles aire y apretarlas y ver que no estén rotas. Eso es sumamente importante para lo que vamos a hacer. Y bueno, yo ya lo estuve haciendo con estas bolsitas que tengo acá y la verdad que están buenas. Seguidamente vamos a meter estas bolsas aquí dentro del zapato, dentro del tenis o dentro de lo que usted tenga por ahí. Yo los voy a soltar estas porque pues no me están permitiendo hacerlo bien, porque si no hacemos el proceso bien como tiene que ser, entonces no nos va a funcionar. Y esto pues tiene que ser bien hechito. Como cualquier cosa, si no lo hacemos bien, si no seguimos el procedimiento, no nos va a funcionar. Vamos a meter esta bolsa aquí hasta el fondo, que entre bien hasta adentro, ¿ok? Y que esta parte aquí quede afuera también, eso es bien importante. Ahora vamos con el siguiente tenis. Así que meto esta parte de acá, como les digo, que quede hasta la punta. Esa es la idea. Tenemos esta bolsa bien hasta adentro. Así de esta manera debe quedarnos. Bueno, ya que los tenemos así, ¿qué es lo que sigue ahora? Yo tengo por acá un poco de agua, como ustedes pueden ver. Y lo que voy a hacer es lo que ustedes ya se están imaginando. Voy a echar este poco de agua aquí adentro del zapato, con mucho cuidado de que no se les vaya a botar. Por eso es que les estaba diciendo de que hay que procurar que las bolsas no estén rotas. Echamos suficiente, tiene que quedar bien llenito, pero que no se nos rebalse porque si no se nos hace una sola sopa aquí. Y mientras sigo llenando este otro, si les está encantando este video, pues les pido que le den me gusta. Pues de esa manera yo me doy por pagado y me motivo a seguir haciendo muchos más videos. Y si todavía no están suscritos a este canal, pues los invito a suscribirse. Subo videos todas las semanas. Y además algo muy importante es compartir este video. Comparta este video con sus familiares, con sus amigos. Porque la verdad que compartir conocimiento es una maravilla, mi gente. Compartir algo que le va a ser útil a alguien, pues eso es una maravilla. Bueno, ya con cuidado acá, como ustedes pueden ver, miren, ya está lleno de agua el zapato. Ya está lleno. Voy a echar un poquito más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a ir a poner a nuestra nevera, a nuestra refrigeradora, pero allí justo en el lugar donde se congelan, porque eso es lo que andamos buscando. Que estos zapatos, o más bien el agua que está dentro de estos zapatos, se pueda congelar. Porque el agua, cuando se hace hielo, se expande, entonces crece. El agua aquí tiene una forma en este momento, pero cuando ya se haya vuelto hielo, que se haya congelado,
eso se va a expandir mucho más y va a estirar el zapato, no al punto de romperlo, ¿verdad? Pero sí al punto de estirarlo un poco más, justo ese poquito más para que a usted le quede bien. Así que lo vamos a llevar ahorita mismo al congelador. Con mucho cuidadito que no se nos derrame el agua. Bueno, así que lo voy a poner por acá. Voy a poner este plástico. Bueno, la verdad que esos zapatos, o más bien esos tenis, están prácticamente nuevos. Solo me los he puesto una vez, ¿verdad? No hay problema. Además, no tengo ahorita nada de carne ni nada por acá, entonces no hay ningún problema. Igual, si usted quiere ponerlos dentro de una bolsa y luego la cierra, pues también le va bien de esa manera. Bueno, y aquí viene el segundo. Y lo vamos a dejar por aquí unas horas hasta que ya estén congelados y luego los sacamos. Así que volvemos en unas cuantas horas. Bueno, familia, ya los dejé pues prácticamente toda la noche porque el video lo estaba grabando en la noche y ya pasó toda la noche allí en el congelador y vean cómo está esto ya. Ya se nos hizo piedra y vean cómo se ve por acá. Ahora lo que vamos a hacer, mi gente, es que los vamos a dejar por ahí en algún lugar para que el hielo se derrita. Así que volvemos en un par de horas, mi gente. Bueno, familia, ya han pasado pues unas cuantas horas y la verdad que ya está aflojándose esto, ¿ve? Así que es hora de sacarlo y pues probárselos. Vean, mi gente, igual que la forma del zapato. Y pues sacamos este otro también. Y ya tenemos aquí nuestros zapatitos y me los voy a probar. Bueno, familia, yo ya estoy listo por acá. Vamos a probarnos nuestro tenis, que hoy sí nos tiene que quedar pues justo a la medida. Y vamos a ver si siento alguna diferencia. Y pues sí, mi gente, en efecto, siento los dedos ahí bien flojitos adentro. La verdad que aquí me quedaba antes apretado de acá. Hoy lo siento excelente, excelente. Bueno, mi gente, la verdad que esto es increíble, familia. Y tienen que probarlo ustedes. Tienen que hacerlo. Porque la verdad sí que funciona. Es increíble. Ahora esto lo siento pues exageradamente bien. Porque me apretaban un poco. Bueno, familia, así que como siempre espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Porque la verdad que esto sí que está genial. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.